Buenos días, mi nombre es David Andrés Valencia y esta es la actividad 3 para la materia Gerencia de la Producción y Operaciones. El día de hoy hablaremos un poco de la rueda de la competitividad y analizaremos dos ejemplos de videos que estuvimos viendo para ver si se cumplía o no se cumplía toda la rueda de la competitividad. Comenzando, la rueda de la competitividad es un modelo compuesto por 4 círculos concéntricos y muestra factores claves que hacen que una empresa, un país o inclusive uno como persona pueda crecer, competir y desarrollarse dentro de un ámbito para ir escalando dentro de los proyectos que se tienen pensados. El círculo de la competitividad está compuesto por 4 círculos concéntricos, como decía anteriormente. El primero es el centro de la rueda. El centro de la rueda es, creo que el más importante, porque ahí está el cliente y la satisfacción del cliente, lo que siente él cuando vive una experiencia memorable o cuando vive una experiencia que es negativa. El segundo círculo es el círculo de la distribución. El círculo de la distribución tiene unos aspectos muy puntuales como la calidad, el costo y el tiempo que hacen que el cliente pueda llegar a sentir esa satisfacción. El tercer círculo, que es el círculo de soporte, son todas las actividades que van alrededor para poder lograr que el cliente pueda tener un resultado satisfactorio en la experiencia que está viviendo. Y el cuarto círculo, que es el círculo del impacto, muestra las consecuencias de que se hayan cumplido todas las anteriores actividades de los círculos que lo van componiendo. Al final ese resultado va a ser positivo o negativo. Si es positivo es porque toda la rueda de la competitividad funcionó como debía ser. Si es negativo es porque algún punto de la rueda de la competitividad no funcionó como debía ser. Entonces, pasando un poco al análisis de los videos, tenemos el primer video que se llamaba La experiencia deja huella en el cliente. Este video se desarrollaba dentro de un aeropuerto, donde en el counter de llegadas le preguntaban a los viajeros cuánto tiempo iban a permanecer dentro del país. Ahí ya se estaba buscando como tener información del cliente y a raíz de lo que ellos respondían, si era por un corto periodo, los hacían pasar a un cuarto aparte. Todo el equipo que estaba involucrado dentro de esta experiencia iba sincronizado cumpliendo con sus funciones y al final le daban a esas personas, a esos viajeros, una experiencia muy memorable, dado el corto tiempo que iban a estar dentro del país para que sintieran que era vivir ahí, la comida típica, juegos típicos. Entonces, si vamos a todo el tema que compone la rueda de la competitividad, vemos que primero se pensó muy bien qué se iba a hacer, porque iba enfocado específicamente a las personas que iban a estar muy poco tiempo dentro de ese país, que creo que es Perú. Segundo, todas las personas que estaban involucradas dentro de la actividad cumplieron su papel y su función muy sincronizados. La persona que se iba contactando por radioteléfono con el siguiente, la persona que los iba acompañando, cuando llegaban hasta las puertas del salón donde iban a vivir la experiencia que el cliente de pronto no sabía, pensaba que era un salón de interrogatorios, iba con incógnitas, iba como un poco prevenido acerca de lo que iba a suceder y después le abren las puertas y se dan cuenta que ellos pensaron fue brindarle una experiencia completa, dado el corto tiempo que iban a estar dentro de ese país, brindándoles sus comidas típicas, sus juegos típicos, mostrándoles sus bailes, como todo enmarcado dentro de una feria que al final lo que hacía era que los viajeros sintieran una satisfacción muy grande porque pensaron en ese momento que tan corto iba a ser para ellos, pudieran tener todo un juego de experiencias. Entonces ahí vemos que la rueda de la competitividad funcionó perfectamente porque se enfocaron en qué iba a vivir el cliente, cómo querían que lo viviera, cuál era la reacción que quisieran que ellos tuvieran al final y ver cómo lo lograron con cada una de esas personas que participaron como dentro de este ejercicio. Por otro lado, tenemos el ejemplo del restaurante que es el de la buena y la mala atención al cliente, donde las dos personas llegan al restaurante, nadie las recibe, de entrada en un restaurante desordenado, con mesas sucias, cuando se sientan les toca esperar que alguien los atienda, la persona que los atiende no presenta un buen aseo personal, las cartas no están bien organizadas, simplemente les ponen el menú y no les explican nada, no les dan un preámbulo, no se sienten felices porque ellos hayan decidido entre todos los restaurantes que podían escoger ese.
Seguido esto, cuando ellos hacen solicitudes de los productos de la carta, no los tienen disponibles, pero tampoco les ofrecen un sustituto. Y al final ellos eligen unos productos y cuando les llegan a la mesa están malucos, están fríos y ni siquiera corresponden a lo que ellos habían pedido. Simplemente la mesera les hace el cobro de lo que consumieron sin importarles si a ellos les pareció bien, si les pareció mal, si se sintieron a gusto. O sea, dejó al cliente totalmente por fuera. El círculo ahí se rompió desde el inicio, porque en ningún momento el cliente fue la prioridad para estas personas, no tuvieron, no se tomaron el tiempo para ofrecerles algo bueno, algo de calidad, eh, cobraron sin importar si el cliente se sintió satisfecho o no, simplemente lo hicieron para tener su dinero e irse. Los clientes al final acceden a pagar, pero inmediatamente hablando entre los dos, deciden que nunca van a volver a ese lugar. Y eso es un factor muy importante, porque la rueda de la competitividad no es solo para brindar una primera experiencia, sino también para que eso perdure y ahí los clientes puedan hacer recompras si estamos vendiendo un producto, si estamos ofreciendo un servicio para que lo vuelvan a tomar, para que nos recomienden con otras personas. Y vemos paralelo el primer video de la mala experiencia que tuvieron estas personas, cómo cambia radicalmente cuando el restaurante les ofrece una buena experiencia. Ellos llegan, alguien los recibe, ven las mesas limpias, ven otras personas comiendo, disfrutando, ven que los meseros tienen un buen aseo personal, los llevan a una mesa limpia y agradable, les ofrecen algo para que prueben, les explican bien como toda la carta, les llevan lo que pidieron, les dan de más para que puedan sentirse muy felices como con todo el servicio. Ahí vemos que la rueda funcionó completamente, que los cuatro círculos iban a la par, pensados en el cliente, pensados cómo llegar al cliente, pensar qué actividades hacer, en este caso del menú, del servicio, de todas las cosas que mejoraron para que el cliente se sintiera satisfecho. Y llegaron a la conclusión que las dos personas que fueron a comer salieron supremamente felices. Entonces eso es como la invitación que nos hace todo este tema de la rueda de la competitividad, a pensar en el cliente, pero a pensar integralmente, qué le vamos a ofrecer, cómo se lo vamos a ofrecer, qué pretendemos al ofrecérselo, qué es lo que queremos que el cliente tenga como experiencia y a raíz de esa experiencia sea su resultado y sea la ganancia que se lleve de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestro puesto de trabajo, o por el contrario, si nos descuidamos y no ponemos al cliente como centro, no nos importa lo que ofrecemos, cómo lo ofrecemos y cómo lo van a tomar los clientes, pues terminaremos teniendo una experiencia muy fallida para ellos. Entonces, si queremos escalar nuestro negocio, si queremos escalar dentro de nuestra compañía, debemos procurar que la rueda de la competitividad en cualquier ámbito funcione por completo, que siempre esté sincronizada, porque si una de las ruedas de uno de los círculos de la rueda falla, toda la rueda va a fallar. Les agradezco mucho por la atención y espero que todo el concepto haya quedado muy claro. Un feliz día.